Muy buenos días, queridos televidentes. Nos encontramos en una nueva edición de Hoy en 6 minutos y en esta ocasión estaremos analizando la realidad histórica y presente del Perú a partir de una imagen que nos ha brindado el reconocidísimo historiador Eduardo Torres. Comencemos. En el presente cuadro se puede apreciar una evidente segregación racial por parte de los turistas o personas que van llegando a una tierra que claramente no es de su natalidad. Se puede asumir esto por la vestimenta y los objetos que llevan. Además, hay una diferencia notable en los privilegios que tienen los turistas. Estos llevan ropa actual, moderna, mientras que los escondidos indígenas pues son todo lo contrario de lo conocido como moderno. También este cuadro representa la violencia y discriminación, ya que el niño que tiene el pantalón militar está con una cuchilla. Pareciera que quiere invadir la cultura autóctona del lugar, algo que muestra bastante discriminación y racismo, ya que no están respetando la cultura del lugar en donde se encuentran. El autor del cuadro claramente intentó mostrar la realidad latente que hoy en día se observa en la Amazonía y en muchas otras regiones escondidas en el mundo. Bueno, público, como podemos observar en la imagen existe un tipo con una bandera negra junto con una cabeza decapitada. Esta bandera negra haría referencia a que está en contra de los indígenas, mientras que la cabeza decapitada sería para asustar a los indígenas. Da un mensaje como que si no haces lo que yo digo, estoy dispuesto a eliminarte. Si lo relacionamos con la realidad histórica del Perú, nos iríamos hacia finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, donde la sociedad oligárquica imponía su poder sobre los campesinos, explotándoles para que trabajen sin importarles si tenían acceso a una buena vivienda, una buena salud, educación, etc. Podían morir trabajando y a los oligarcas no les importaba. Si relacionamos esto con la globalización, diríamos de que el Perú dependía del consumo de los países del primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, ya que nosotros éramos exportadores de materias primas. Pero ¿quiénes manejaban estas exportaciones? La sociedad oligarca, es decir, satisfacían necesidades extranjeras, como las de Estados Unidos, a expensas del daño e irrespetuosidad hacia lo nuestro, lo peruano, es decir, lo indígena. No existía un estatus simple y uniforme a lo largo de la sociedad, sino que existía un estatus diferencial entre la sociedad oligárquica y los campesinos. Buenas noches. Seguimos con la imposición de la religión. Identificamos una realidad histórica que está pasando con las tribus amazónicas que no han tenido un contacto con la civilización. Podemos reconocer cómo la población peruana tiene la necesidad de imponer sus creencias, culturas, ideologías y religiones dentro de las tribus que pertenecen a la Amazonía peruana. Es sabido que el Perú es un país que ha sufrido un proceso de colonización por parte de los españoles, los cuales tenían la religión muy presente en su sociedad. Debido a esto, la religión, ya sea cristiana, evangélica, católica, etc., son muy importantes en los grupos sociales del Perú. En vista que la religión es un punto clave en la sociedad peruana, diversos creyentes suelen ser muy radicales. Podemos identificar en la siguiente imagen a un hombre perteneciente a una religión, el cual está gritando mediante un megáfono, además tiene una Biblia en mano, a lo que podemos aludir de que esta persona ha venido con la intención de hacer un acto de asimilación, es decir, incluir a los nativos dentro de sus creencias, pero con el fin de que abandone las suyas. Estas personas suelen pensar de que sus actos son los verdaderos y los reales, excluyendo a los demás y de alguna manera discriminándolos. A continuación, vamos a ver la representación y explotación por parte del gobierno con Grecia Alfaro en el otro lado del estudio. Adelante, Grecia. Pasando a otro tema, entre esos personajes podemos observar a uno en particular, el cual está vestido con un pantalón y casco militar, además de estar portando un sable. Es por eso que lo llamamos el soldado. Podemos considerar a este personaje como una representación del gobierno peruano y sus efectos, más que nada dañinos, en el estilo de vida y desarrollo de la selva. El hecho que el soldado esté cargando el sable y esté mirando directamente hacia un árbol puede hacer referencia a la tala de árboles que ha autorizado el gobierno en ciertos casos o incluso decidido ignorar o pasar de largo. Esto es por la necesidad de los recursos selváticos, como el ejemplo de la explotación durante la fiebre del caucho entre 1885 y 1915, un recurso que fue marcado por el mismo gobierno como una posibilidad de generar ingresos y ganancias, sin pensar en cómo la extracción masiva de ese recurso dañaría a la comunidad y a la naturaleza de la zona.
Por último, podemos apreciar en la imagen a personas provenientes de diversos grupos socioculturales. El Perú se divide en 3 sectores: la cultura occidental, presente principalmente en la costa, el sector andino y la selva, cada uno con ideas y costumbres propias. La diversidad cultural se presenta mediante diferencias culturales, pues a lo largo de la historia han ingresado al país varias colonias de Europa y Asia que han formado comunidades con diferentes culturas, razas, rasgos y modos de pensar y convivencias que se han mezclado con los peruanos nativos y los antiguos españoles que llegaron al Perú, formando una diversidad de razas y de culturas. Algunas de las colonias siguen existiendo en nuestro país. Las diferencias de las diversas culturas que existen y comparten un mismo espacio y tiempo pueden originar un choque de culturas, lo cual podría generar ciertas actitudes racistas o discriminatorias, lo que se observaba en la época colonial. Como se ha podido evidenciar, la realidad histórica del Perú ha estado marcada por una profunda discriminación, cosa que ha perdurado hasta el día de hoy, es decir, nuestra realidad presente, a través de las bromas racistas o la discriminación hacia personas autóctonas, tildándolas de cholos o serranos. Debemos comprender de que nuestro país es súper diverso y no tenemos que separarnos, sino integrarnos entre todos y respetarnos.